Bienvenidos al tutorial de Furia Nocturna y Furia Luminosa. Para ambos vamos a usar la misma base y solo cambiaremos dos detalles en Furia Luminosa. Con nuestro hilo color negro comenzaremos haciendo la cabeza con un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos con el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo y cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior y al finalizar nos deberá quedar 12 medios puntos. Hacemos nuestro primer medio punto, marcamos y en el mismo lugar hacemos nuestro aumento. Ahí tenemos el segundo puntito, hacemos otro aumento y así durante toda la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento y repetimos esto por 6 veces. Al finalizar nos deberán quedar 18 medios puntos. Ahí voy por mi primer punto, marcamos y en el siguiente hacemos nuestro aumento. Y repetimos esto por toda la vuelta. En la vuelta número 4 realizaremos esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Aquí vamos 1, 2 y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esto durante toda la vuelta por 6 veces. Al finalizar nos deberán quedar 24 medios puntos. En la vuelta número 5 realizaremos esta secuencia de 3 medios puntos, un aumento. Ahí vamos por 1, 2, 3 y aquí iría nuestro aumento. Repetimos esto por 6 veces durante toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 30 medios puntos. En la vuelta número 6 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Aquí vamos con el primero, marcamos, 2, 3, 4 y aquí iría nuestro aumento. Repetimos esto durante toda la vuelta por 6 veces y al finalizar nos deben quedar 36 medios puntos. Bien, desde la vuelta número 7 a la 12 vamos a realizar vueltas de 36 medios puntos. Nos vemos al final de las vueltas. Aquí ya tengo listas mis vueltas de 36 medios puntos y ahora en la vuelta número 13 realizaremos esta secuencia de 4 medios puntos, una disminución. Aquí vamos por el primero, marcamos, 2, 3, 4 y aquí nuestra primera disminución. Tomo hebra del primero, hebra del segundo punto y cierro. Y repetimos esto durante toda la vuelta. Al finalizar nos deben quedar 30 medios puntos. En la vuelta número 14 vamos a realizar esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución. Vamos por el primero, marcamos, 2, 3 y aquí iría nuestra disminución. Tomo hebra del primero, hebra del segundo, tomo hilo y cierro. Y repito esto por toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 24 medios puntos. Vamos a aprovechar y vamos a poner nuestros ojitos. Los colocaremos en la vuelta número 10 y aproximadamente con 6 medios puntos de separación. De esta forma se debería ver nuestro chimuelo. La vuelta número 15 la vamos a tejer de esta manera. Es una vuelta de 24 medios puntos tejidos solo con la hebra delantera de nuestro amigurumi. De esta forma. Solo tomaremos la hebra de adelante de toda la vuelta. Aquí vamos con nuestro primer puntito.
marcamos el inicio, volvemos a tomar la hebra delantera del siguiente y así tenemos que tejer toda nuestra vuelta. Aquí terminé mi vueltita y se tiene que ver de esta manera. Ahora tejeremos desde la vuelta número 16 a la 19 vueltas de 24 medios puntos, esta vez agarrando la hebra normalmente. Nos vemos al final de estas vueltitas. Una vez listos nuestras vueltas de 24 medios puntos, aprovecharemos a rellenar nuestra cabeza. Solo rellenaremos la cabeza, no el cuerpito. Continuamos en la vuelta número 20 y esta vez hacemos esta secuencia de 2 medios puntos, una disminución. Repetimos esto durante toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 18 medios puntos. Acá vamos con 1, 2 y aquí iría nuestra disminución. Y repetimos esto por toda nuestra vuelta. En la vuelta número 21 vamos a realizar esta secuencia de un punto, una disminución. Lo repetimos durante toda la vuelta y al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Acá vamos con el primero, marcamos y en el siguiente iría nuestra disminución. Y repito esto durante toda nuestra vueltita. Y ahora aprovechamos a terminar de rellenar nuestro cuerpo. Nos iría quedando de esta manera. Y en la vuelta número 22 vamos a realizar 6 disminuciones seguidas. Una vez terminado, ahora lo cerraremos con nuestra agujita, tomando solo la hebra delantera de nuestro amigurumi. Vamos a ir cosiendo de esta forma, solo tomando la hebra de adelante. Vamos por todo alrededor. Una vez terminado, tiramos del hilo y ahí se cierra nuestro amigurumi y escondemos la hebra. Ahora es el turno de nuestros bracitos y comenzaremos con un anillo mágico de 6 medios puntos. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Y ahora desde la vuelta número 2 a la vuelta número 6 vamos a realizar solo vueltas de 6 medios puntos. Aquí ya tengo mis vueltitas de 6 medios puntos y ahora nos toca cerrar esta pieza. Tomamos nuestra aguja lanera y cerramos el amigurumi tomando solo la hebra delantera de la pieza. De esta manera. Vamos por todo alrededor. Tiramos del hilo y ahí queda cerrada nuestra pieza. De esta tenemos que hacer 2. Ahora es el turno de las patitas y comenzaremos haciendo un anillo mágico de 5 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a realizar series de aumentos. Un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deberá quedar 10 medios puntos. Hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos el aumento en el mismo punto. Y repetimos esto durante toda la vuelta. La vuelta número 3 y 4 van a ser vueltitas de 10 medios puntos. O sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos vemos al final de las vueltas. Una vez finalizado hacemos punto deslizado y cortamos nuestra hebra.
dejando suficiente para coser al cuerpo. Ahora es el turno de los cuernitos. Comenzaremos con un anillo mágico de 4 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a realizar puros aumentos, 4 aumentos en total y al finalizar nos deben quedar 8 medios puntos. Aquí vamos con el primero. En el mismo lugar hacemos el otro punto, el aumento. Tengan paciencia que es un punto muy chiquitito, así que lo vamos a ir tirando hacia adentro cada vez que podamos. Desde la vuelta número 3 a la 5 vamos a hacer vueltas de 8 medios puntos. Un punto en cada punto de la vuelta anterior. Acá ya tengo mis vueltas de 8 medios puntos. Hacemos punto deslizado y cerramos nuestro tejido. De esto vamos a necesitar 2. Ahora es el turno de la colita. Iniciaremos con un anillo mágico de 4 medios puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer aumentos. Un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos deben quedar 8 medios puntos. Vamos a ir metiendo nuestro tejido de esta manera para que se haga más fácil tejer. En la vuelta número 3 vamos a realizar 8 medios puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de un punto, un aumento. Al finalizar nos deben quedar 12 medios puntos. Ahí voy mi primer punto y aquí en el siguiente irá nuestro aumento. Ahí tenemos y repetimos esto durante toda la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a hacer 12 medios puntos, un punto en cada punto de la vuelta anterior. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 2 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos deberían quedar 16 medios puntos. Acá voy el primero, el segundo punto y aquí iría nuestro aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Y aquí finalizamos nuestra colita. Dejamos bastante hilo para tejer al cuerpo. Ahora es el turno de las aletitas de la cola y de la carita. Para ellas vamos a necesitar 6. 5 van a ser negras y una va a ser roja. Solo tenemos que hacer un anillo mágico de 6 medios puntos. Aquí vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos del hilo para cerrar el anillo y lo dejaremos así sin cerrar. Cortamos hebra, suficiente para coserlo al cuerpo. Ahora es el turno de las alitas. Vamos a iniciar con 6 cadenas. Vamos con 1, 2, 3, 4, 5 y el último 6. Comenzamos a tejer a partir del segundo punto y vamos a hacer 5 puntos bajos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. De esta forma, subimos cadena, giramos nuestro tejido, hacemos un punto bajo en el primer punto disponible,
En el siguiente hacemos un aumento. Continuamos haciendo puntos bajos, 3 puntos bajos en total. Hacemos 1, 2 y el último 3. Y así nos va a ir quedando los piquitos de las alas. Hacemos 4 cadenas al aire. Ahí vamos, 1, 2, 3 y la última 4. Giramos nuestro tejido y tejemos a partir de la segunda cadenita disponible. Vamos a tejer un punto en cada punto de las cadenitas que están en el aire, o sea 3, 1, 2 y en la última cadenita 3. Y ahora continuamos tejiendo por aquí 4 medios puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto hacemos un aumento. En el último hacemos un punto bajo. Y aquí enganchamos y hacemos un punto deslizado. Subimos cadena. Giramos el tejido. Hacemos 2 puntos bajos. 1, 2. En el siguiente hacemos un aumento. Continuamos tejiendo 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4 y el último 5. Hacemos 4 cadenas al aire. 1, 2, 3 y el último 4. Giramos el tejido. Tejemos 3 puntos bajos en las cadenitas. Hacemos 1. Aquí tenemos el segundo. 2. Y en la última cadenita el tercero. 3. Continuamos tejiendo puntos bajos por el tejido. Hacemos 6 en total. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hacemos un aumento, un punto bajo y punto deslizado. Y terminamos con nuestra alita. Cortamos hebra, dejando suficiente para coser al cuerpo. Nos quedaría de esta manera. Ahora es el turno de coser nuestras piezas. Aquí irían nuestras orejitas, que eran 2. Aquí en el costadito de nuestra cara coseremos las aletitas, que son 2 por lado. A los bracitos los pondremos aquí en el costadito, de esta manera. A las patitas le pondremos un poquito de vellón y las coseremos debajo de los bracitos de esta forma. Antes de coser nuestra colita, vamos a colocarle las aletitas, la negra y la roja. Irán colocadas de esta manera. Una vez cosida, la rellenaremos un poquito y la coseremos a nuestro chimuelo de esta manera. Las alitas las pondremos arriba de la colita, justo en esta parte. Una vez terminado de coser nuestro chimuelo, procedemos a ponerle los detalles de los ojitos. Con lana color verde le haremos el iris a nuestro chimuelo. Incrustamos la aguja por un costadito, sacamos por debajo del ojo, pasamos por arriba hasta llegar al otro lado, tiramos del hilo, hacemos lo mismo en el otro ojito
para que quede de esta manera. Con un poquito de pegamento yo le pegué el costadito para que no se moviera. Y así es como nos queda. La diferencia para Furia Luminosa es que es toda blanca y lleva una sola aletita arriba en la carita, en vez de dos que lleva el chimuelo. Y el iris, en vez de ser verde, es celeste. Aquí ya lo tenemos terminado. Tiene un tamaño perfecto para llaverito. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gusta este tipo de videos, suscríbanse a mi canal, dale like y comenta. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!